tema 1 es el tema llamado la Alta Edad Media. En este tema vamos a conocer qué es la Edad Media, en qué periodos podemos dividirla y qué ocurrió durante su primera fase, la Edad Media, la Alta Edad Media. Lo primero que vamos a ver es qué es la Edad Media. Es un largo periodo de tiempo que va desde la caída del Imperio Romano en el 476 hasta la llegada de los europeos a América en 1492. Sus principales características son las siguientes: una economía muy rural, es decir, muy del campo, una gran fragmentación política, fragmentación significa ruptura, una cultura dominada por la religión, es decir, una cultura teocéntrica en la que Dios está en el centro, y una sociedad dividida en grupos muy cerrados, que se llamaban estamentos. Se puede dividir la Edad Media en 3 etapas, que podemos ver en este gráfico. La Alta Edad Media, de los siglos V al X, finales del siglo V al X, la plena Edad Media, desde los siglos XI al XIII, y la Baja Edad Media, desde los siglos XIV al XV, hasta finales del XV. Cada uno de esos periodos tiene una característica importante. Ahora, dale a pause en el vídeo e intenta completar el texto que ves aquí, ¿vale? Solamente tienes que poner los siglos, y en este texto también te dicen cuáles son las características a grandes rasgos más importantes de cada una de las épocas de la Edad Media. Una vez visto a grandes rasgos qué es la Edad Media y cuándo ocurre y cuáles son sus etapas, pasaríamos a la primera de las etapas de la Edad Media, es decir, a la Alta Edad Media. Recuerda que esa etapa se dio desde los siglos V al X. Antes que nada, vamos a ver los llamados reinos germánicos. El Imperio Romano había extendido una misma civilización por todo el sur de Europa, por aquí, Próximo Oriente y norte de África. El mar Mediterráneo era el centro de una misma civilización, la romana. Era el Mare Nostrum, el mar nuestro. Pero a partir del siglo IV, el Imperio Romano sufrió la presión de una serie de pueblos a los que denominaban bárbaros. Eran pueblos germánicos del norte de Europa y pueblos de las estepas del este de Europa y Asia. Todos esos pueblos habían evolucionado y se habían hecho más fuertes precisamente por su contacto con Roma. A lo largo del siglo V, muchos de esos pueblos bárbaros entraron en el imperio. Algunos entraron como invasores, como los suevos, vándalos y alanos, que se establecieron en Hispania. Otros entraron como aliados de Roma para expulsarles, como los visigodos, que llegaron a Hispania precisamente para expulsar a los suevos, vándalos y alanos, pero al final se quedaron aquí. La caída del Imperio Romano de Occidente acabó separando lo que había sido una sola civilización en 3 civilizaciones diferentes. Casi toda Europa quedó dividida en una serie de reinos germánicos, cuyo único elemento de unión era su obediencia a la Iglesia de Roma. En el sudeste de Europa y en el norte del Próximo Oriente, permaneció en manos del Imperio Romano de Oriente, que comenzó a ser conocido como Imperio Bizantino. Al sur del Próximo Oriente, el norte de África y gran parte de la península ibérica acabaron integrando un nuevo imperio, el Imperio Islámico, que era el instrumento de una nueva religión, el Islam. De esta forma, el Mediterráneo dejó de ser el centro de una civilización y se convirtió en la frontera entre 3 civilizaciones, a menudo en guerra. Así, los reinos germánicos fueron reinos dominados por la aristocracia guerrera de los pueblos que invadieron el imperio.
Los invasores se convirtieron en una minoría dominante sobre los anteriores habitantes romanos. Establecieron leyes diferentes para los romanos y para los germanos. Los reyes consideraban sus reinos casi como un patrimonio personal, hasta el punto de que a menudo los dividían entre sus hijos. En lo que respecta a nuestro país, la península ibérica fue dominada por el reino visigodo de Toledo hasta la invasión musulmana del 711. De entre los reinos germánicos, el más poderoso fue el Imperio Carolingio, fundado por Carlomagno, que entre los siglos XVIII y XIX llegó a dominar casi todo el oeste de Europa, pero pronto se dividió en distintos reinos. Ahora, dale a pause e intenta completar el texto que ves en pantalla. En el siguiente punto vamos a hablar sobre el nacimiento del feudalismo. El feudalismo es una forma de organizar la política, la economía y la sociedad en la Edad Media. Esta forma de organización política, económica y social se basa en las relaciones de vasallaje. En este vídeo se explica con bastante claridad cómo son esas relaciones de vasallaje. Cuando un rey moría, su reino era dividido entre sus hijos o príncipes. Ellos entonces tendrían tierras propias y podrían construir sus propios castillos para custodiarlas. Es que los reyes tenían que protegerse mucho de sus adversarios, ya que gobernar por ese entonces no era otra cosa que defender las propiedades por un lado y atacar nuevos territorios por el otro. Para ello, cada rey necesitaba de muchos caballeros que se prestasen para el servicio militar. A cambio de este servicio, el rey les concedía parte de las tierras conquistadas, donde estos caballeros podrían construir sus propios castillos, convirtiéndose en duques. Esas tierras que circundaban el castillo y que eran llamadas feudos. Los feudos no estaban compuestos solo de tierras y castillos. En torno a las murallas de un castillo se extendían las aldeas de los campesinos. Estas también eran parte del feudo. Los campesinos trabajaban de sol a sol en los campos, pero no eran esclavos. Tampoco eran hombres libres, ya que estaban obligados a cumplir los designios del señor que los protegía desde el castillo. Este decidía sobre todas las cuestiones de la vida en su feudo. En resumen, el vasallo se comprometía a prestar ayuda militar al señor y le juraba fidelidad. A cambio, el señor le ofrecía el control de un feudo. Casi toda la vida económica y social de la Edad Media transcurría dentro de los feudos, en los que había aldeas y pueblos completos con sus habitantes, tierras de cultivo, bosques para la caza y la tala de árboles, pequeños comercios y talleres, iglesias, etc. Los habitantes del feudo debían obediencia al señor al que éste se adjudicaba. Digamos que eran parte del regalo. Así que le debían obediencia, tenían que pagarle tributos y acudir a su tribunal. De esta forma, toda la estructura política de la Europa cristiana durante la Edad Media se basó en una red de relaciones personales, las relaciones de vasallaje, que unían desde el rey, que lo vemos aquí arriba, al vasallo más humilde, aquí abajo. Esa red de relaciones es lo que se llama la pirámide feudal. En su vértice estaría el emperador, que podía tener a reyes como sus vasallos. Por debajo estaban los grandes señores territoriales, duques, condes, marqueses. Luego venían los vasallos de estos, y así sucesivamente hasta llegar a los guerreros que vivían en casa de sus señores. Ahora dale pausa en el vídeo e intenta completar el texto con las palabras que faltan. El siguiente punto del tema habla sobre el Imperio Bizantino. En este vídeo podéis ver bastante resumido en qué consistía el Imperio Bizantino. Constantinopla, la nueva Roma. La magnífica e impenetrable ciudad de Constantinopla fue la capital del Imperio Bizantino. Al estar ubicada justo entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, Constantinopla era algo así como una gran puerta natural que conectaba a Occidente con el mundo del Extremo Oriente. Pero ¿quiénes vivían en Constantinopla?
¿Cómo se originó el poderoso Imperio Bizantino? En el 330 después de Cristo, un hombre llamado Constantino era emperador del legendario Imperio Romano. A Constantino le tocaron épocas complicadas y turbulentas. De un lado, los pueblos bárbaros germanos avanzaban imparablemente hacia Roma. Lo primero que hizo Constantino fue mudar la capital del imperio a un lugar seguro y estratégico. Así fundó la Nueva Roma, aunque después de su muerte esta ciudad pasó a llamarse Constantinopla en honor a él. Fue el primer emperador romano de la historia en adoptar la religión cristiana. Esto permitió que muchísimos romanos pudieran practicar libremente el cristianismo sin temor a ser perseguidos o encarcelados por ello. Claro está que los orgullosos romanos que aún vivían en Roma no estaban muy conformes, que digamos, con todas estas decisiones. Frente a tanto descontento, en el año 395 después de Cristo, un sucesor del gran Constantino, el emperador Teodosio, tuvo que dividir el imperio en dos partes: la de Oriente con capital en Constantinopla y la de Occidente con capital en la antigua Roma, y designó a sus dos hijos como herederos de aquellos dos imperios. En el año 476, Roma fue invadida, saqueada y destruida por un ejército de bárbaros germanos. Junto con la caída de Roma, el Imperio de Occidente fue totalmente desmembrado. El Gran Imperio Bizantino. Gracias a su estratégica ubicación, la mitad oriental del Imperio Romano prosperó y prosperó año tras año y se transformó en el Imperio Bizantino, que duró más de 1000 años. A principios del siglo VI, Bizancio tuvo su primer gran emperador. Este fue Justiniano el Grande. Justiniano tuvo muchísimos trabajos, ya que gobernó, escuchen esto, durante 38 años. ¡Wow! Justiniano tomó el dinero que quedaba gracias al comercio y con él mandó a hacer grandes obras. Primero, construyó la flota de guerra más importante de todo el mar Mediterráneo y con ella protegió a todos los barcos mercantes del acecho de los piratas. Además, conquistó vastísimos territorios, incluyendo Italia, Grecia, Turquía, partes de España, África y Egipto. Un territorio tan extenso que unía gente de tan diversas culturas y religiones era muy difícil de mantener unido. Justiniano era consciente que la unión del imperio se lograría solo con la unión en la religión. Entonces, aprovechó la influyente religión cristiana y obligó a todos los habitantes de su imperio a adoptar el cristianismo como la única religión. Las dos iglesias. El emperador Justiniano I construyó fortalezas y apoyó el arte en todas sus manifestaciones. Su obra maestra fue la construcción de la iglesia de Santa Sofía, un edificio que es casi un milagro de la arquitectura. Esta iglesia fue el símbolo de la unión y el fortalecimiento del imperio bajo la religión cristiana. Pero fuera del imperio, específicamente en la famosa Roma, vivía la cabeza de la iglesia católica, llamado el Papa, que gobernaba todo el mundo católico desde el Vaticano. Resulta que a los papas de aquella época no les gustó el poder que Justiniano empezaba a tener sobre sus fieles. Todos eran cristianos, pero los papas en Roma querían tener el control absoluto de todos los cristianos del mundo, imponiendo cosas tales como la manera de enseñar la Biblia o el idioma en que se debía rezar. Y no les gustaba ver cómo las fortalecidas iglesias del Imperio Bizantino tomaban decisiones por su cuenta. Así, los viejos resquemores entre Oriente y Occidente se volvieron a hacer presentes. Fue entonces que la cristiandad se separó en dos grandes fracciones. Por un lado, la Iglesia Católica Apostólica Romana, y por el otro, aquellos que no querían estar bajo las órdenes del Vaticano, la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. En resumen, el Imperio Bizantino mantuvo su civilización urbana y una economía muy desarrollada. Su capital era Constantinopla. La Iglesia cristiana ortodoxa tenía una gran influencia. El siguiente punto del tema habla sobre el Islam. Para hablar del origen del Islam, tenemos que comprender que Arabia es una península del Oriente Próximo en la que vivían tribus nómadas con una religión politeísta y una ciudad sagrada llamada la Meca.
Mahoma era un comerciante árabe que comenzó a predicar una nueva religión, el Islam, que consiste en la sumisión total a Alá. La religión se llamaba islamismo, sus seguidores son los musulmanes y está recogida en un libro sagrado denominado Corán. Pero su mensaje no fue aceptado en la ciudad de la Meca y fue perseguido por sus ideas. De este modo, Mahoma tuvo que abandonar la Meca y refugiarse en la ciudad de Medina en el año 622. Este acontecimiento se denomina Égira y marca el inicio del calendario musulmán. A partir de ahí se inicia un proceso de expansión y conquista de numerosos territorios, formándose un gran imperio islámico que se extendía desde la India hasta la península ibérica. En este proceso de conquista tuvo mucha importancia la denominada Guerra Santa, es decir, la lucha contra todos los infieles para extender el islamismo. A continuación vamos a ver un vídeo en el que se puede ver bien y resumido todo lo que hemos hablado. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Así empieza el Corán, texto que contiene lo que según el Islam es la última revelación dirigida por Dios, en árabe Alá, el único Dios, a la humanidad, a través de un profeta llamado Muhammad o Mahoma. La doctrina islámica se originó en la Hiyaz, la región noroccidental de la península arábiga, y en particular en la Meca y Yathrib, posteriormente conocida como Medina. En esta última, a comienzos del siglo VII, un mercader de 40 años de edad, Muhammad, recibió varias revelaciones de Dios entre los años 610 y 632 con el encargo de predicarlas a la humanidad. La predicación de Mahoma comenzó en la Meca, aunque el profeta fue obligado a trasladarse a Medina con unos 150 seguidores. La huida en el año 622, conocida como la Égira, marca el inicio del calendario islámico. En Medina, Mahoma siguió predicando y ganando adeptos a su doctrina. Allí formó una nueva comunidad con los fieles de su religión, llamada Umma, basada en los principios de fraternidad, igualdad, ayuda mutua y solidaridad. En los 10 años siguientes, Mahoma ejerció el control religioso, político y militar sobre una comunidad nueva y dinámica. En el año 630, Mahoma había conseguido ya el poder suficiente para permitirle hacer su entrada triunfal en la Meca. En la cumbre de autoridad controlaba gran parte de la península arábiga y había enviado fuerzas para comprobar las defensas bizantinas en el sur de Siria. A la muerte del profeta, sus sucesores recibieron el título de califas, es decir, sucesor del enviado de Dios. Estos, en los 30 años siguientes, consiguieron extender el mundo islámico hasta Egipto, Mesopotamia, Siria y buena parte del actual Irán. Significativa fue la toma de Jerusalén, donde fue levantada la mezquita de la cúpula de la roca. Esta se construyó sobre el lugar que ocupó el Templo de Salomón, aunque la tradición afirma que solo se quiso preservar el recuerdo del viaje del profeta al paraíso. Con este edificio levantado en Jerusalén, el Islam implantaba, junto con Medina y la Meca, un tercer lugar sagrado, cuya apariencia competía, además, con los edificios cristianos de la ciudad. Entre los años 661 y 750, el califato estuvo en manos de una nueva dinastía, la Omeya, que trasladó la capital desde Medina a Damasco. Con los Omeya, el imperio islámico alcanzó su máxima expansión, conquistando el Magreb hasta el Atlántico, la península ibérica, parte de la Galia, y en el oriente ocupando la Transoxiana y el Sind. El derrocamiento de los omeyas en el año 750 dio lugar a una nueva dinastía califal, la Abasí, que cambió su capital a Bagdad. Durante este periodo, la sociedad islámica experimentó un importante proceso de transformación hacia la vida urbana, floreciendo la actividad intelectual y el comercio. Pero paulatinamente los califas de Bagdad vieron reducido su dominio a poco más del territorio de Irak, formándose diversos estados prácticamente independientes. Uno de los más importantes fue el Emirato Omeya de Al-Ándalus. Abdelrahman I, miembro de la derrocada dinastía Omeya, se hizo dueño de Al-Ándalus, adoptando el título de emir.
Uno de sus descendientes, Abderramán III, rompió toda dependencia de Bagdad y se proclamó califa. Con los Omeya, Al-Ándalus recibió embajadas extranjeras en busca de alianzas, al tiempo que surgieron una agricultura y una industria florecientes, y fueron traducidas las obras clásicas. Las sucesivas ampliaciones de la mezquita Al-Jama cordobesa convirtieron Al-Ándalus y su capital en el faro religioso e intelectual del Islam en Occidente. La desintegración del califato en el año 1031 dio lugar a un periodo de desórdenes y división, los llamados reinos taifas. Almorávides en el siglo XII y almohades en el XIII consiguieron momentáneamente reunificar Al-Ándalus. Sin embargo, al final solo sobrevivió un pequeño reino nazarí de Granada, que pasó a manos de la cristiandad en 1492. A pesar de ello, antes de caer los nazaríes, dejaron como herencia una de las más asombrosas maravillas arquitectónicas del mundo islámico, la exuberante Alhambra. La parte de la península ibérica conquistada por el Islam se llamaba Al-Ándalus. En el 711 los musulmanes invadieron la península ibérica, aprovechando la debilidad del reino visigodo de Toledo. Esta invasión fue facilitada por la tolerancia religiosa que tenían los musulmanes hacia cristianos y judíos, y por la firma de pactos con muchas poblaciones hispánicas. La conquista musulmana creó una nueva sociedad que fue evolucionando lentamente con el tiempo. Estaba formada por distintos grupos de población. En lo más alto se encontraba la aristocracia árabe, descendiente de los árabes que habían formado parte de los ejércitos invasores y de los que se habían instalado en Al-Ándalus posteriormente. Entre ellos fueron frecuentes las rivalidades tribales. A continuación estaban los bereberes, personas procedentes del norte de África que habían tenido un gran protagonismo en la invasión. No eran árabes. En el momento de la invasión se acababan de convertir al Islam. Se asentaron en Al-Ándalus agrupados en tribus. En ocasiones protagonizaron levantamientos porque se sentían discriminados con respecto a los árabes. Luego estaban los hispanos que se convirtieron al Islam, los muladíes. Al principio las conversiones fueron muy numerosas porque ser musulmán daba grandes ventajas sociales y fiscales. Con el tiempo se fueron convirtiendo en el grupo más numeroso y asimilaron plenamente la cultura árabe. Su ascenso social fue fomentado por los emires y los califas. Eso no quita que también protestaran con frecuencia por sentirse socialmente discriminados por los árabes. Por otro lado, estaban los protegidos, es decir, hispanos que profesaban alguna de las religiones del libro, es decir, el cristianismo y el judaísmo, y a los que el Islam ofrecía protección a cambio de determinados impuestos. ¿Veis? Aquí vemos, ¿veis? Son las otras religiones. Los cristianos que vivían en un estado musulmán se llamaban mozárabes. Con los años sus ritos y costumbres fueron separándose de los cristianos que vivían en reinos cristianos. Incluso hablaban una lengua distinta, fruto de la evolución del latín en contacto con el árabe. A medida que pasó el tiempo, su número fue descendiendo por las conversiones y por la migración a los reinos cristianos. Este proceso fue acentuado por periodos de persecución y conflicto con la mayoría musulmana, que alternaron con otros periodos de coexistencia. En los reinos cristianos, la población mozárabe tuvo una gran influencia cultural y artística, sirviendo de puente entre las culturas cristianas y musulmanas. Los judíos eran numerosos sobre todo en las ciudades. Bajo el dominio musulmán encontraron en general una mayor tolerancia que la que había recibido de los visigodos. Así que las comunidades judías prosperaron. La mayoría de los judíos se dedicaban a actividades no agrarias como la artesanía, el comercio o la finanza. Además, la comunidad judía dio a Al-Ándalus grandes intelectuales. Finalmente estaban los esclavos. La mayoría de los esclavos procedía del África subsahariana, de la Europa cristiana y de la Europa del Este. Los esclavos podían convertirse al Islam y ser liberados como en la Roma antigua. Eso permitió que muchos libertos de musulmanes poderosos, especialmente de los emires y califas, adquirieran una elevada posición social. Por último, vamos a hablar de la ciudad. La ciudad era el centro político, religioso y económico de Al-Ándalus.
Las ciudades estaban formadas por una medina amurallada, con calles estrechas y retorcidas, en la que estaba la sede del poder, Alcázar y Alcazaba. Las zonas comerciales, zocos, alcaicerías, alhóndigas y los barrios residenciales. También había algunos arrabales o barrios fuera de la medina. Las ciudades tenían buenas infraestructuras de abastecimiento de agua y alcantarillado. Los baños públicos eran una parte fundamental de la vida social en las ciudades. Con esto terminamos la primera etapa de la Edad Media, es decir, la Alta Edad Media.